Los pájaros carpinteros pertenecen a una de las familias de aves más interesantes. Esto se debe a muchas de sus características: su presencia en distintos ambientes y continentes, la diversidad de tamaños y colores, la capacidad de agujerear los árboles con sus picos duros y resistentes, las patas adaptadas para trepar y las plumas caudales, o sea de la cola, utilizadas como punto de apoyo, entre otras adaptaciones. Vamos a centrar nuestra atención en dos especies: el carpintero campestre y el carpintero real. El campestre, también llamado carpintero de las pampas, prefiere espacios abiertos, como sabanas y pastizales. Generalmente se los ve moviéndose por el suelo en búsqueda de alimento. En su plumaje llama la atención la boina negra, que contrasta con las mejillas y el collar amarillo. Entre el pasto y bajo la tierra buscan larvas y principalmente hormigas. Meten el pico en la tierra y con la larga lengua pegajosa las atrapan al quedar adheridas. Además de una variedad de insectos, también pueden comer algunas semillas y frutas, incluidos los higos. Un macho de carpintero real encontró un hormiguero. Vemos cómo aprovecha uno de sus alimentos preferidos. La hembra se asoma en la entrada de su nido, un hueco en el árbol. Han nacido sus pichones. Ahora se incrementará la búsqueda de alimento. La hembra vuelve al nido. Vemos algunas características de la especie. A diferencia del macho, que tiene el malar negro con centro rojo, la hembra tiene el malar negro con algunas pintitas blancas. Aprovechando la imagen, podemos notar otra característica de muchos carpinteros. Son cigodáctilos. 2 de sus 4 dedos están dirigidos hacia adelante, mientras que los otros 2 miran hacia atrás. Esto les permite sujetarse firmemente a ramas y troncos. Los padres, además de alimentar a los pichones, deben mantener la higiene del nido, retirando los sacos fecales. Llega el macho. Deteniendo la imagen, podemos notar claramente algunos detalles en el plumaje: la corona negra y el semicopete rojo, dorso negro barrado de amarillento, la cara blanca, el malar rojo, que está presente solo en los machos, y el pecho amarillo con lunares negros. Ahora nos vamos al campo. En un solitario árbol, un pichón del carpintero campestre permanece sus últimos días en el nido. Llega papá. Alimentará a sus crías con alimento regurgitado. Podemos notar que muchas hormigas permanecían vivas y comienzan a caminar por su cara. La especie habita en América del Sur,
al sudeste de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina, hasta el norte de la Patagonia. Volvamos con la pareja de carpintero real. Continúan con la búsqueda de alimento. Las hormigas abundan en el suelo. En la arboleda se encuentra el nido, con los ansiosos pichones que esperan ser alimentados. En ambos nidos, los pichones están por cumplir un mes de vida y ya están listos para volar y abandonar el nido. Sus padres los aguardan para acompañarlos en una nueva etapa, camino a la independencia. Espero te haya gustado el video y puedas haber comprendido por qué para muchos es una de las familias de aves más interesantes.